RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora a José Manuel Saavedra, gerente general de CID Perú Opinión y Mercado, que es una empresa especializada en estudios de opinión y mercado y que acaba de presentar un estudio, ¿no?, bastante relevante, donde da cuenta que el 72% de los limeños están preocupados por la situación económica. José Manuel Saavedra, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto verlo nuevamente. Sí, el gusto es nuestro. A ver, conversemos acerca de este estudio que ha presentado CID, ¿no?, que es la empresa de opinión y mercado, ¿no? 72% de los limeños considera que su economía ha empeorado en los últimos 6 meses. ¿Cuáles son los aspectos más saltantes, por favor? Sí, efectivamente. Ese es un estudio que se ha realizado en este mes, en el mes de agosto, en el cual preguntamos sobre la situación económica de las familias en Lima Metropolitana. Hay que recalcar que esto se ha hecho estrictamente en Lima Metropolitana y el 72% de la población siente que su economía ha empeorado. Y eso es realmente muy, pero muy lamentable, porque estamos en una situación económica difícil, sobre todo para los sectores C y D, que son los que más han sufrido con esta crisis económica, que tiene varios orígenes, ¿no? En realidad, parte es el tema exterior de la guerra de Ucrania, pero también estamos viviendo en un momento en donde hay falta de liderazgo del presidente de la República, no hay, digamos, una política tanto a nivel agraria, que es lo que ha generado una crisis alimentaria. Hasta ahora no compran la uria y esto encarece los alimentos de las familias y sobre todo la canasta familiar, que ha venido subiendo durante los últimos meses, ¿no?, en el cual hay un impacto y la población obviamente ha tenido que tomar medidas para poder justamente, vamos a decir, sobrevivir o poder cubrir las necesidades que tenía alimenticias. Tanto es así que vemos en otra gráfica en la que nos señalan pues que hay un porcentaje muy importante de la población, casi el 30%, que ha tenido que reducir las comidas al día, ¿no? Hay otro porcentaje también importante de la población, 34-35%, de que en este momento ha tenido también que sustituir alimentos que antes comía, ¿no? Entonces, esto es algo como lo que pronosticó el ex premier Aníbal Torres, donde decía pues que si no alcanzaba el dinero para comer pollo, que coman pescado. Y si no tienen para comer pescado, pues sustituirlo con otro alimento. Y esto es lamentable porque ya se está cumpliendo. Hay personas que antes tenían 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena, y hoy solamente en algunos casos hemos identificado que ya ni desayunan y solamente con un buen almuerzo sobreviven todo el día, ¿no? Entonces, eso es dramático. Por eso es que las ollas comunes han proliferado. Es algo que ya no veíamos en el Perú. Durante la pandemia se comenzó a activar, pero ahora se ha proliferado en varios sectores de la población. Una población vulnerable que además carece pues de servicios básicos, y que esto agrava los problemas no solamente de la pobreza, sino también de la salud, ¿no?, a la que ellos no tienen acceso en este momento. El estudio también menciona que se ha reducido las salidas los fines de semana. Tú lo indicabas que han reducido las raciones de comida, ¿no? ¿Esto afecta más a qué grupo? ¿Al nivel A? ¿Al sector C, D? ¿A quiénes más afecta? Así es, como lo señalábamos, esto afecta directamente al sector DE, que es el sector que más golpeado en este momento, y a la clase media baja, ¿no? Porque en clase media tenemos clase media alta, clase media baja. Básicamente la clase media baja es la que ha sido más golpeada y que obviamente ya no realiza actividades de fin de semana, no solamente de ir a un centro comercial, sino de comprar en un centro comercial. Esto ha disminuido estas prácticas, y ha disminuido también, pues obviamente, la capacidad económica, y por eso es que las familias ya no están saliendo, porque obviamente una salida, ir al cine
involucra pues con papá, mamá e hijos por lo menos un gasto de 250 soles con lo que se consume adentro. Entonces, eso se ha reducido, se ha limitado y está generando además pues este estrés, esta frustración en los limeños básicamente, que demuestran y que dicen que se sienten totalmente con desesperanza y están en este momento pues pasando por una situación muy difícil a nivel económico. ¿Y cómo afecta, José Manuel, esto a los negocios y emprendimientos, ¿no? Porque se traslada justamente esta reducción de salidas, de alimentos, etcétera. ¿Cómo afecta a negocios y emprendimientos, ¿no? Hace unos días veíamos, por ejemplo, el centro comercial Gamarra, ¿no? Que es un emporio, si se quiere, muy que en Lima es muy emblemático en el país, ¿no? Donde también ellos se quejan que ya la gente no acude a los centros comerciales, ¿no? Eso es el efecto precisamente de esta crisis económica del 72% de limeños en su economía. Así es, este es un efecto directo de ese 72% que dice que la economía empeoró y solamente ese 23% dice que la sigue igual, ¿no? Entonces, fíjate, en el estudio solo el 3% dice que ha mejorado y eso es prácticamente muy ínfimo, ¿no? Entonces está golpeando a las familias, sobre todo, como decíamos, en los sectores más populares, vamos a decir, el D y el E, en donde ha golpeado mucho. Si lo vemos por sectores, porque me puede decir, ¿en dónde ha golpeado más, José Manuel? Bueno, mira, ha empeorado en el sur, ¿no? En Lima Sur, 62.8%, en Lima Norte, es distritos emblemáticos, pues como Los Olivos, Comas, Puente Piedra, distritos de emprendedores, de gente que había una clase media fuertísima, el 81.4% dice que ha empeorado su economía, ¿no? Entonces, eso es realmente pues dramático, porque toda esta clase media que se había formado, que estaba acostumbrada a los viajes de los fines de semana, que estaba acostumbrada a salir con la familia, a almorzar a los restaurantes, a cenar, hoy realmente está con limitaciones y esto genera pues problemas también hasta de la salud, ¿no? Por eso es que nosotros cuando hemos preguntado, hay 41% de personas que han sustituido alimentos, ¿no? Entonces imagínate qué dramático es eso, ¿no? El no poder consumir carne, el no poder consumir algunos alimentos de la preferencia de los consumidores y que hoy día han tenido que cambiarlos por otros, ¿no? Ahora, cuando tú mencionas los sectores en Lima, en realidad el sector norte en Lima, ¿no? Que establece lugares importantes, ¿no? Comas, Los Olivos, San Martín, estamos hablando de Caraballo, ¿no? Además son sectores emergentes, pero estos sectores concentran un alto nivel poblacional en Lima, ¿no? Son los bolsones poblacionales en Lima, ¿no? Así es, son los bolsones también, vamos a decir, electorales, porque hoy estamos frente a pocos días de las elecciones, escasos 50 días del proceso de cambio municipal. Entonces, estas personas que viven en estos bolsones electorales, que además son zonas vulnerables porque no hay agua, porque no hay servicios básicos, entonces son las personas que han sido muy golpeadas y esto viene desde la pandemia, ¿no? Entonces, sí es importante en este momento que el ministro de Economía pueda reactivar la economía en el país a través de más inversión privada, pero acá hay mucho ruido político en este momento. Vemos que el presidente no está gobernando, sus ministros están enfocados más en ver la solución a los problemas legales del presidente y no están enfocados en la solución de las familias que hoy padecen esta falta de empleo, porque hoy día el empleo se ha precarizado, ¿no? Hay subempleo por la informalidad que existe, porque las familias están obligadas a salir a hacer otras actividades ante la carencia de un empleo formal, un empleo bien remunerado. Hoy ya no lo hay, entonces hay que hacer actividades extras, lo cual involucra pues salir pues a vender. Vemos que el comercio ambulatorio ha crecido también y que y otras actividades
en las cuales les permite llevar pues los alimentos a cada una de sus casas. Entonces, esto no va a ser posible si es que no se reactiva la economía, y para activar la economía hay que traer más inversión privada al país, y eso es, digamos, hoy imposible por el ruido político y social que vive el Perú en este momento, y porque obviamente, lamentablemente, el discurso del presidente Castillo durante los últimos meses ha sido ahuyentar a la inversión privada, los cuales se han ido masivamente hacia el Ecuador, ¿no? Vemos que hoy los agroexportadores han migrado al Ecuador, los mineros también. El presidente Lasso de Ecuador abrió el catastro minero y hoy las inversiones mineras se han ido. Entonces, esto tiene un efecto inmediato en la economía, ¿no? Y obviamente vemos pues que las familias de los sectores más vulnerables son las que han en este momento pues, como se dice, pagado los platos rotos, y que bueno, hoy yo creo que hay más pobres en un país rico, ¿no? Y el estudio que ustedes han presentado, José Manuel, coincide justamente con los estudios que ha presentado ayer el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? En zonas urbanas del país hay 9.700.000 informales, ¿no? O sea, el crecimiento exponencial de la informalidad en el Perú es imparable, ¿no? No hay forma, porque no hay empleos formales, ¿no? ¿Hacia dónde apunta esto, ya que tú siempre le das una mirada, una percepción de campo, ¿no? Fundamentalmente en este caso de Lima, la población? ¿Cuál es el feeling que tiene? O sea, ¿qué piensa? ¿Que vamos a ir empeorando? Sí, hay una pregunta. El cuestionario es mucho más grande. ¿Ya? Vamos hoy día a dar vamos a publicar una segunda parte del estudio, en la cual le preguntamos justamente a las personas si sienten que la economía del Perú va a mejorar, va a empeorar o va a seguir igual en los próximos meses, ¿no? Y casi el 70% de la población tiene esa percepción de que va a empeorar su situación económica en los próximos meses, ¿no? Entonces, vemos nuevamente pues que el ruido político, que significa pues ya ahorita hay una amenaza de cierre del Congreso, el Congreso discute el tema de la vacancia, entonces hay muchos temas políticos que lo único que hacen en este momento pues es ahuyentar inversión privada, que es lo único que genera empleo en el país, y ya se ha visto en años anteriores, en gobiernos anteriores, en donde había un shock de inversión y eso pues reactivaba el consumo, el consumo básicamente pues de las familias, ¿no? Y eso hoy lo vemos que se ha retraído, y que vemos que hay ciudades en este momento en donde el pan ha subido y ahora se compra 4 panes por $1, ¿no? Algo que era totalmente insólito hablar de esos precios hace un par de años, ¿no? Así es. En donde podíamos tener panes a 10 céntimos. Entonces, hoy el pan ha subido a 25 céntimos de sol, y esto sí pues afecta a las personas de menor recursos económicos. José Manuel Saavedra, gerente general de CIT Perú, Opinión y Mercado, empresa especializada en estudio de opinión y mercado, como siempre, muy reconocido por esta comunicación, muy amable como siempre. No, muchas gracias, y estamos en contacto. Vamos a estar en contacto. ¿Cuándo viene el próximo sondeo respecto a elecciones municipales y regionales en Lima? Mire, estamos haciendo este fin de semana, y si gustan los podemos presentar en su programa. Con el mayor gusto. De voto de Callao. Te invito para que esté presente acá en los estudios. Te invito para que esté presente en los estudios para hablar con mayor amplitud de cuál es la percepción. Perfecto. Lo coordinamos entonces. Lo coordinamos, José Manuel. Un fuerte abrazo. Gracias, Buen día. Muy amable. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.